A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, nuevamente, con el distinguido amigo y doctor Milton Gijón, médico cirujano, especialista en genética clínica, docente universitario y autor de una serie de libros. Uno de ellos es el síndrome de Down, tema al que nos vamos a referir ahora con cierto detenimiento. Primero, y como siempre ustedes lo habrán escuchado y visto, nosotros hacemos una revisión del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado, SINASIF, y decimos, un Sistema Nacional de Salud es importante porque tiene una filosofía, incluye los principios que rigen el sistema, un marco constitucional, legal, un modelo de atención ortodoxo y un modelo de atención participativo o popular, un modelo de gestión, un paquete de servicios, la relación con el desarrollo sostenible o los 17 objetivos de desarrollo sostenible o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y finalmente las instituciones que tienen que ver con la entrega de los servicios, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social. En esta oportunidad, a diferencia de la primera entrevista con Milton, vamos a hacer una revisión un tanto exhaustiva del síndrome de Down. Aquí tienen un libro del autor, muy didáctico, porque nos permite saber qué es el síndrome de Down a través de 68 preguntas. Pero ciertamente el programa no nos permite hacer 68 preguntas a Milton, tampoco las podría resolver, pero él con toda su capacidad va a respondernos 4 preguntas. La primera está relacionada con los aspectos epidemiológicos. Y con esto quiero decir, Milton, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con esto quiero decir cómo se produce y cómo se distribuye la enfermedad o el síndrome de Down a nivel mundial y a nivel local, tú que estuviste en la investigación epidemiológica hace algunos años. Por favor, Milton. Gracias, Walter, por la invitación. El síndrome Down para la comunidad, para la ciudadanía, para todos, es en extremo importante porque el síndrome Down es la malformación, es el síndrome, es la patología genética más frecuente de nuestra especie humana en relación a las alteraciones de los cromosomas. Se estima que en el universo ocurre el nacimiento de un niño con síndrome de Down en 1 por cada 600 a 700 nacidos vivos. Ya. Pero en el Ecuador, nuestros estudios demuestran que el síndrome de Down es mucho más frecuente, con una ocurrencia de 1 por 500 a 1 por 550 nacidos vivos.
Es decir, algo está pasando con la genética de los ecuatorianos que hace que el síndrome de Down sea más frecuente. Y con los procedimientos de diagnóstico prenatal que se están utilizando en otros países, obviamente la prevención de nuevos casos, por decir algo, en Europa, en Estados Unidos, es muy profunda. De modo que el advenimiento de nuevos niños con el síndrome de Down cada vez en esos países son más escasos. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? En el Ecuador, pese a los reclamos, a las demandas, a los estudios presentados, en fin, no ha habido una respuesta sanitaria por parte del Ministerio de Salud para llevar adelante una conducta diagnóstica prenatal para impedir el advenimiento de nuevos casos con síndrome de Down. De manera que, para contestar esta muy importante pregunta tuya, es que el síndrome de Down es más frecuente en el Ecuador que en el resto del mundo, y nosotros estamos en deuda con la población porque no hemos podido implementar todavía de manera oficial, de manera pública, la prevención, el diagnóstico prenatal. Se lo hace aquí en el Ecuador, pero de manera privada y en muy pocos casos. Así que la primera recomendación es estimar que el síndrome de Down es muy frecuente en el Ecuador. Y con un dato más, Walter, se estima que la edad materna elevada es un factor de riesgo importante, lo cual efectivamente es así. Estimamos que una mujer de 35 años en adelante tiene un riesgo que va subiendo para poder tener un niño con síndrome de Down. Es decir, nosotros llamamos a esta mujer en genética mujer añosa. Pero en el Ecuador, cierto que ocurre que la mayor cantidad de niños Down son hijos de madres de más de 35 años, pero en el Ecuador casi está a la par el número de niños Down, hijos de madres jóvenes. Madres entre 20 y 25 años tienen una gran cantidad de niños Down. Casi similar a las madres añosas. Sí, entonces este es un desafío mayor. Esto lo hemos comunicado en varias oportunidades a todas las instancias sanitarias, pero no hay respuesta oficial. Ahora en algunos laboratorios particulares y sobre todo universitarios, estamos en capacidad de hacer diagnósticos muy precoces, es decir, a la 1, 2, 3 semanas después de la fecundación, con una simple muestra de sangre, nosotros podemos diagnosticar si hay o no el síndrome en una madre que está gestando. De manera que es muy importante que esto escuche la ciudadanía, haga opinión y demande al Ministerio de Salud, quien es el principal actor para dotar de estas medidas poblacionales, y promueva centros públicos para el diagnóstico prenatal del síndrome de Down. Milton, hay algo que intriga a todos los ecuatorianos. Se ha dicho a través, ¿no es cierto?, de investigaciones de las Naciones Unidas que en el mundo hay aproximadamente un 10-12% de discapacidad de todo género y que la mitad es síndrome de Down. Con base en esta estadística de carácter mundial, ¿cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron en esa investigación epidemiológica que se realizó hace algunos años acá en el Ecuador? Bueno, dentro de las discapacidades en general, el mayor estudio que se ha hecho hasta el momento en todo el país es el estudio clínico genético que se denominó la Misión Solidaria Manuela Espejo, de la cual yo fui... A esa me refiero. De la cual yo fui el investigador genetista por parte del Ecuador. Sí, es decir, se estima que en el Ecuador debería haber ahorita
1 millón o más de personas con discapacidad. Ahí tenemos un problema, Walter, de que todavía no perfeccionamos un sistema de registro. Hay un subregistro, es decir, no existe una conducta de registro permanente que pueda garantizar de que cada vez que ocurre un discapacitado se lo registra debidamente. Sí se ha mejorado, pero aún falta. En el caso del síndrome de Down, el aporte a la discapacidad, en primer lugar, intelectual y luego física, es muy importante, porque la población de personas con síndrome de Down en el Ecuador es muy numerosa. En la actualidad estará en el Ecuador existiendo alrededor de 10.000 personas con síndrome Down. Estos 10.000 son de hecho, con muy poquitas excepciones, dependiendo del grado de retardo mental que tiene, todos son discapacitados. No son discapacitados físicos, pero son discapacitados intelectuales. Es decir, la discapacidad es de diferentes clasificaciones. Hay discapacidad física, hay discapacidad mental, sensorial, y etc. En este caso, la discapacidad intelectual en el síndrome de Down es muy importante. Por eso es que es necesario ya pues atender bien a los que ya existen. Que además, en el caso de los pacientes, de las personas con síndrome Down, que ya existen, tampoco tenemos centros de atención integral por parte del Estado. Vamos a hacer una pregunta al respecto. De los aspectos epidemiológicos pasemos a los clínicos y luego nos vamos a referir a la rehabilitación. Los aspectos clínicos sin duda son muy importantes. ¿Cuáles son sus características de modo general para que nos pueda entender el público realmente? Para que pueda reconocer el público realmente está al frente de un caso Down. Esa es una pregunta que me lleva a la anécdota y al origen del síndrome. El doctor John Down, por los años 1880 más o menos, estuvo estudiando algunos casos de niños con retardo mental. Y el doctor Down, cuando encontró a un grupo de niños con el síndrome que ahora se llama Down, los clasificó porque tenían una facies, un aspecto más o menos similar entre ellos. Ya. Y hoy nosotros lo bautizamos con el nombre de síndrome Down en honor al doctor Down, que fue el primero en describir sistemáticamente el síndrome. Y entonces, de acuerdo a este hecho, hemos podido, en el grupo ecuatoriano de niños Down que yo estudié durante unos 20 años, se ha podido establecer 10 características que son las comunes en el síndrome. Es decir, serían? Todos los niños tienen los ojos rasgados, inclinados de arriba abajo y de fuera adentro. Tienen la nariz que nosotros llamamos nariz chata, respingada, con su puente ancho. Tienen, cuando son muy niñitos, la mayor parte tienen su boca permanentemente abierta. Y la forma de la cabecita es aplanada desde adelante hacia atrás. Es una cabeza chata. El perfil del occipucio de la nuca es achatado. La carita también es achatada y eso es lo que nosotros llamamos braquicefalia. Yeah. Todos los niños Down ecuatorianos tienen en mayor o menor grado un retardo mental. Y obviamente la facies que en conjunto determina estos ojitos rasgados, la nariz ancha, la boca abierta, el poco pelo que tienen y su frente bastante globosita, nosotros llamamos frente olímpica. Entonces hace un fenotipo, un físico, una carita muy semejante entre ellos. Y la característica de los niños Down es universal, Walter.
Sin embargo, estas características son las que sirvieron para que el doctor Down haga esa taxonomía, ¿no es sí. cierto? Bueno, él en principio y algunos otros años para después... adelantar, dentro de lo clínico, ¿no es cierto? Para sacarle el mayor provecho al tiempo, al poco tiempo que disponemos. Si estas características las explicamos desde el punto de vista de los cromosomas, ¿qué ocurre, Milton, con los cromosomas? Con el síndrome de Down, cromosoma 21 particularmente. Sí. El síndrome de Down, como yo había dicho al comenzar la entrevista, es una alteración cromosómica y es la alteración más frecuente en nuestra especie. Nosotros tenemos en nuestras células 46 cromosomas. En el síndrome Down, nosotros contamos 47 cromosomas. Fíjense, es decir, nosotros tenemos 46, el síndrome Down tiene 47 y otros primates como los gorilas, por ejemplo, tienen 48. Entonces, cada especie tiene un número de cromosomas. En nuestro caso, la alteración es que hay un cromosoma de más. Y esta alteración justamente puede deberse a la edad materna avanzada y otros factores. La mayor parte de niños con síndrome Down tienen este cromosoma de más, pero existen otras alteraciones que tienen que ver ya exclusivamente al campo de la genética, que hay alteraciones cromosómicas mucho más sutiles, más complicadas y que puede haber aún en padres normales. Esto es muy importante. Es decir, hay personas como tú, como yo, que no tenemos el síndrome de Down, pero podríamos haber tenido en nuestra descendencia si fuésemos portadores de alguna alteración cromosómica que no hace efecto en nosotros, pero sí en nuestros hijos. Por eso es tan importante el que nosotros hagamos el diagnóstico prenatal en mujeres de más de 35 años y sobre todo en los familiares donde ya ha ocurrido un síndrome de Down, particularmente por trastornos que nosotros llamamos translocaciones, mosaicismos, etcétera, nombres genéticos que nos llevan a anunciar a la ciudadanía de que cuando ocurre un niño Down en una familia es necesario advertir el examen citogenético para poder orientar en el caso de nuevos embarazos o de la familia qué cuidados asumir para la procreación. Es una prueba de tecnología de punta, digamos. ¿Desde cuándo se comenzó a hacer? ¿Y cómo podríamos hacerla acá en el Ecuador? ¿Dónde se hacen estas pruebas? El estudio del síndrome Down, Walter, es un estudio bastante sencillo, más bien ahora hablando en citogenética. Yo hice uno de los primeros cariotipos aquí en el Ecuador allá por el año de 1990. Ya. En ese entonces era complicado hacer un examen de cromosomas. Hoy la tecnología nos permite hacer eso con mucha facilidad. Y además, el poder hacer este estudio en diferentes tejidos. Por ejemplo, podemos hacer el estudio de cromosomas en sangre. Podemos hacer el estudio de cromosomas en la mujer, en el líquido amniótico, en las células del agua de fuente. Podemos hacer estudios cromosómicos incluso de la placenta. Es decir, nosotros estamos ahorita en capacidad de hacer aquí en Quito, aquí en el Ecuador, muchísimas formas de estudio para analizar el síndrome Down antes del nacimiento y después del nacimiento. Pero siempre son estudios, hasta el día de hoy, particulares. Recién el Ministerio de Salud, para estos días, cuenta con un centro de genética que entiendo está desarrollándose, pero todavía públicamente no se puede ofrecer
estudios de cromosomas, por decir, en Puerto Viejo, en Guaranda, en Tulcán, algo que es insólito, porque siendo una prueba no complicada, no cara, que el Ministerio de Salud no haya facilitado esto en los distintos cantones de nuestro país, es realmente un vacío que tiene que llenarse inmediatamente. Es una pena, es una pena. Ahora, entremos a un punto sin duda muy práctico, ¿no es cierto? ¿Qué hacer frente al síndrome desde una óptica integral? Es decir, si pensamos que esto tiene una vertiente de carácter biológico, médico, una vertiente educativa, una vertiente laboral. Se habla a propósito mucho de la reinserción laboral como una de las soluciones fundamentales para esta población. ¿Qué nos puedes decir respecto de lo que se ha hecho y de lo que se debería hacer en el Ecuador? Es muy importante ese aspecto. ¿Qué hacer cuando ya tenemos un niño con síndrome de Down? En primer lugar, hay que, obviamente, confirmar el diagnóstico desde el punto de vista genético. Luego, atender las complicaciones, es decir, si tiene problema de corazón, cardiología, si tiene problema de pulmón, el pediatra, y así. Cuando crece el niño, es importante que la estimulación precoz, como llamamos, esté presente en todos los casos. Es decir, la gimnasia, ejercicio físico, terapia de lenguaje, es decir, una serie de estimulaciones que aprovechen las condiciones que le quedan a ese niño. Cuando el niño ya ha superado los 5 o 6 años, aquí viene lo que tú preguntas. Nosotros pensamos que, hablando de los genetistas, pensamos que los niños con síndrome Down deben de acudir a escuelas normales, a escuelas comunes. Y esto plantea un desafío al educador común. En esto ya tiene que ver el Ministerio de Educación, es decir, cuando capacita a sus maestros para atender en sus grados, en sus colegios, a niños especiales que pueden incorporarse a una muchedumbre de niños que no tienen el síndrome, en primer lugar. En segundo lugar, cuando ya el niño pasa a una edad mayor, ahora ya aumentan de años de sobrevivencia, hay que atender la adolescencia del síndrome Down. Hay que atender la adolescencia. Y aquí viene la pregunta, ¿pueden o no tener hijos? Los pacientes con síndrome Down pueden tener hijos, sobre todo las mujeres. Yo mismo, ahí en el libro está reportado de manera mundial de cómo se ha podido certificar con 2 mujeres. En el primer caso, la muchacha tuvo un hijo con síndrome Down, y en el segundo caso, otra muchacha tuvo un hijo sin el síndrome de Down, como estadísticamente se estima. Respecto del tratamiento, debo de ser categórico. No existe hasta la actualidad un tratamiento integral del síndrome de Down. El tratamiento consiste en atender particularmente sus problemas, como de corazón, de pulmones, de movilidad, y en cualquier especialidad que sea necesario llevarle a ese paciente. Y digo esto enfáticamente porque hay muchísimos momentos que yo oigo que se ofrece curación con células madre, con vitaminas, con no sé qué, y esto infelizmente no es cierto. El síndrome de Down necesita el amor familiar, el cuidado fraterno, la estimulación y obviamente atendimientos en diferentes clínicas según su patología. Estimado Milton, muchísimas gracias por tu cátedra respecto de este singular síndrome de Down. Hay otros aspectos que podríamos conversar en el futuro, como por ejemplo una prevalencia especial en San Borondón,
y ya nos hemos puesto de acuerdo con Milton para enviarle la información que nosotros obtuvimos hace aproximadamente 20 años y que me gustaría que un especialista como Milton haga una observación, una investigación más rigurosa del caso de San Borondón. Ahora le agradecemos nuevamente a Milton y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,